Y la pregunta que se hacen muchos aquí en Estados Unidos es si esta violencia es parte de una nueva realidad, si son la norma más que la excepción. De ello quiero hablar con mi siguiente invitado, Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, víctima del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el 14 de febrero de 2018. Tiroteo en el que fueron asesinadas 17 personas. Nos acompaña desde Florida. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, ¿cómo estás? Manuel, la última vez que yo hablé con usted fue el pasado 24 de mayo de 2022, el día que tenía lugar el tiroteo en Uvalde, en el que fueron asesinados 19 estudiantes y 2 profesoras. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué ha hecho la clase política de este país y el gobierno para evitar que se sigan repitiendo estos tiroteos? Bueno, aparte de muy poco, lo poco que ha hecho es quedar en ridículo, eh, dándole prioridad a una industria salvaje, a una tradición que no tiene ningún sentido a nivel social. Eh, los políticos son cómplices, muchos de ellos, de lo que está sucediendo. Bien lo decías en la introducción, la persona que asesinó a esos niños ayer y a los adultos, legalmente adquirió esas armas. Entonces, eh, hay muchas interrogantes, pero también hay muchas cosas que sabemos. Hablemos de las cosas que sabemos. Digámoslas claras como son, que esa persona tuvo acceso a comprar esas armas. Y ahora pretendemos que no es culpa de un sistema, que no es culpa de una industria que está imponiendo el consumo de armas sobre la protección de los niños en las escuelas y en cualquier otro sitio. No, tenemos que llamar las cosas como son. Manuel, hay una imagen de este tiroteo de la que hemos hablado hace escasos minutos, que quizá resuma el trauma que vive un niño tras un tiroteo. Es la imagen de una niña llorando en un autobús escolar cuando estaba siendo evacuada del colegio para reunirse con sus familiares. Creo que usted ha tenido la oportunidad de ver esa fotografía. ¿Qué piensa cuando ve esa imagen? Claro, la vi y déjame decirte algo que es aterrador. En los Estados Unidos está la ineficacia de nuestros líderes políticos, que nuestros niños, bueno, los niños de ustedes, porque el mío ya lo asesinaron, ensayan cómo sobrevivir a un acto como este. Esos niños ensayaron más de una vez la posibilidad de que entrara un tirador y los asesinara. O sea que ese trauma se vive cada vez que hay un drill, cada vez que hay un ensayo, cada vez que existe la posibilidad, porque los adultos no tienen ni la capacidad, ni la intención, ni el interés en solucionar esto. Entonces, esto es un trauma que se genera a diario. Y ayer, pues desafortunadamente, ese ensayo era cierto. Y estos niños, a lo mejor algunos pensaban que trataba de otra práctica, pero no era así. Fueron asesinados vilmente. Desde el asesinato de Joaquín, usted lamentablemente ha conocido a familias que también han perdido a sus hijos. ¿Cómo se ayudan entre sí y qué sienten cuando se repiten este tipo de tiroteos, este tipo de tragedias? Les acompaña, me imagino, un sentimiento de impotencia, de rabia, de dolor. De rabia y de dolor, de impotencia no. Yo creo que hay mucho por hacer y más que protegernos entre nosotros, tratamos de protegerlos a ustedes, porque prevenir lo que nos sucedió a nosotros ya es imposible. Sin embargo, como sabemos el inmenso dolor, como sabemos la enorme injusticia que hay detrás de esto, como conocemos la realidad de un país que se rehúsa a ceder el portar armas, que lo va a hacer en algún momento, porque describías a las personas que tienen armas y que defienden ese derecho y sin ir muy lejos, hace no muchos años, pues se podían tener esclavos en los Estados Unidos. Y sin embargo, pues la sociedad avanzó y hoy en día eso es inadmisible. Lo mismo sucedió con las tabacaleras, lo mismo va a suceder con la industria de las armas. Esta generación de jóvenes se va a encargar de ello. Estados Unidos está en deuda con usted y con familias que, como usted, han perdido a sus hijos. Sí, claro que sí, y está en deuda con sus ciudadanos a diario.
Y nuestros líderes tienen que tomar decisiones un poco más acertadas en ese aspecto, porque fíjate tú que sin quererlo, nuestro grupo aumenta anualmente. Una cifra que de pronto le impresiona a la gente, debería, si no los impresiona, es que mi hijo fue asesinado hace más de 230.000 víctimas y nosotros hemos permitido que eso suceda. Entonces es el momento de hacer las cosas de una manera distinta, es el momento de llamar a un paro de educación, de educadores, de profesores, de las uniones de los profesores. Tienen que usarse a seguir sirviendo bajo estas circunstancias. Entonces, tenemos que unirnos. Lo que yo he hecho, lamentablemente, no ha funcionado, pero por lo menos estoy tratando de hacer algo. Repito, para proteger a otros de que no pasen por lo que nosotros estamos pasando, por lo que Patricia como madre tiene que vivir a diario. Cuando ocurren este tipo de tragedias, ¿de qué no se habla lo suficientemente en los medios de comunicación? ¿A qué deberíamos prestar más atención nosotros, los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación tienen que hablar más de esto cuando no estén sucediendo este tipo de actos. Y ahí es donde está exactamente el problema. Yo he tenido entrevistas fuera de momentos dramáticos como este. He tenido entrevistas relacionadas con nuestras campañas, relacionadas con nuestro movimiento. Y eso es quizá una de las ausencias que tenemos, que es la comunicación. Nosotros tenemos muchísimas campañas muy efectivas de un poco de actualizar a la gente en distintas opciones que hay, pero no tenemos los medios para transmitirlas. Entonces, yo creo que, y te invito a que me llames con más frecuencia fuera de estos momentos tan dramáticos para que hablemos de otras soluciones. Y hablar de armas siempre es prudente. Vas a escuchar a los políticos ahora hablando de salud mental. Van a evadir el tema de las armas porque es muy reciente. Ahorita prevalece el tema de la oración y el envío de oraciones. Esto era una escuela católica. Estos niños aprendieron a rezar muy temprano y seguramente ese día rezaron y sus padres también. Uno de los padres es un pastor. Entonces, la solución no es que me envíes tus oraciones, sino que me envíes leyes. Quería preguntarle ahora, hemos visto también las imágenes que se han hecho públicas del momento en que la policía confronta a la persona que atacó esta escuela. ¿Cree que es relevante hacer públicas brevemente estas imágenes? Brevemente, por favor. No, no creo. No creo que este sea momento de demostrar el heroísmo de los policías. Me parece que hay que concentrarse en las víctimas y en la tragedia que está detrás de la pérdida de ellas. Le quiero agradecer de nuevo haber estado con nosotros y voy a seguir su consejo. Le voy a llamar más a menudo cuando no pasen este tipo de tragedias para ver cómo están usted y Patricia. Pero gracias de nuevo por haber acompañado, por habernos acompañado esta noche. Manuel Oliver, desde Parkland, Florida. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.